Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal una vez más. Así que aquí estamos nuevamente para poder compartir, para poder hablar ahora acerca de un nuevo tema que definitivamente tiene que ver también con el tema pues que hemos ya presentado en el video anterior. Espero que hayan visto el video y pues nada, vamos a ver. Y como ya han visto en el título de este video, vamos a hablar un poquito acerca, intentar responder en realidad, ¿no? La pregunta de cómo sentir mis emociones, ¿sí? Y esta es una de las preguntas que de alguna manera me han estado haciendo en estos días, ¿no? Ok, hemos dicho en el video anterior que el hecho de conectar con la vida a través del sentir, ¿no? Y ahí hablábamos acerca de lo cuán importante es de pronto sentir nuestras emociones, porque de esa manera conectamos con nosotros mismos, conectamos con la vida y conectamos con Dios, ¿cierto? Entonces, el asunto es de pronto y surge esta pregunta, pero ¿cómo siento? ¿Cómo puedo realmente sentir mis emociones? Entonces aquí es una pregunta realmente sumamente importante porque difícil en realidad de responder, ¿no? Es una pregunta difícil de responder, no es tan sencilla de pronto, ¿no? O sea, es algo sencillo de lo que se puede hacer, sin embargo, responder la pregunta es difícil, ¿no? Porque incluso alguien me decía si hay alguna técnica para poder sentir, ¿no? Y es como darnos cuenta realmente cómo hemos formado quizás tantos caparazones, ¿cierto? Precisamente por evitar sentir nuestras emociones y hemos dicho como que debo ser fuerte, debo tener, no sé, no debo sentir, debo decir que todo está bien y con todas estas cosas y hemos formado caparazones, caparazones tras caparazones de pronto, ¿no? Y hemos llegado a ese punto definitivamente de ya no saber quizás cómo sentir, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo hacemos? Entonces, voy a tratar un poquito de ayudarles, en todo caso, de ayudarlos y de cómo podemos hacer, ¿no? No hay, como les digo, no hay ninguna técnica para decirles estos son los pasos y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y tal, ¿no? Es como esta pregunta de, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para respirar? ¿No? Entonces el respirar es algo tan natural, tan, tan de nosotros definitivamente que pues muchas veces quizás hasta ni somos conscientes de ello, ¿cierto? Este, Se da de una forma muy natural, definitivamente, ¿no? Entonces, realmente nuestro sentir se supone que debe ser de esa manera también porque la sensibilidad es ese don que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, por hacernos las fuertes, se podría decir, ¿no? A lo largo de los años hemos sido, como decía hace rato, hemos como formado ese caparazón y, y hemos llegado a ese punto de pronto de no saber cómo sentir. Entonces, ahí un poquito lo difícil de un poco decir cómo debemos sentir nuestras emociones. A ver, lo primero que tendríamos que hacer es, surge una emoción. Cuando surge la emoción, a veces podemos identificar esa emoción. A veces podemos darnos cuenta que esa emoción es una emoción de rechazo, es una emoción de enojo, de frustración, de abandono, de cólera o qué sé yo, ¿no? Cualquier tipo de estas emociones, ¿sí? Y cómo podríamos un poquito intentar definir quizás la palabra emoción, ¿no? Porque a veces sí vamos a poder identificar esas emociones y otras veces probablemente no vamos a saber de qué emoción se trata, ¿sí? Y una palabra que de alguna manera pienso que podría un poquito definir la palabra emoción, por decirlo de alguna manera, es ese algo que sentimos, ¿no? Ese es el sentir, ¿no? Es como una reacción frente a situaciones que puede de pronto generarnos, ¿no? Entonces es como esa reacción que se da de manera interna, ¿sí? Entonces ese es el sentir, es algo que mueve dentro de nosotros
Y eso, como les digo, puede que en algunas ocasiones sí realmente sepamos identificarlas, pero otras veces no. O sea, en algún momento sí vamos a saber de qué emoción se trata, pero en otras ocasiones no necesariamente. ¿Ok? Entonces, realmente no es tan importante el identificar de qué tipo de emoción se trata, ¿no? No importa. Si podemos identificarla, genial. Y si en caso no identificamos esa emoción, pues no pasa nada, ¿sí? El asunto es que una vez que esta emoción surja en nosotras, en nosotros, ¿no? Ahora, esta emoción no es que vayamos a buscarla, ¿no? Simplemente en el día a día, eso sí, tendríamos que estar como atentos y atentas y estar más conscientes, ¿sí? Entonces, si surge a partir de algo una emoción dentro de nosotros, entonces ahí sí, prestar atención a esa emoción. Surge la emoción, entonces es conectar con esa emoción, es sentir esa emoción, ahí viene el sentir, es sentir esa emoción. Entonces, ¿cómo siento la emoción? Vivo esa frustración, ese rechazo, ese enojo, me adentro en esa emoción, me adentro en él y dejo que fluya, ¿sí? Dejo que fluya y dejo que se dé. Entonces, es como de alguna manera, otra forma quizás es como prestar tu atención a esa emoción. Es como si estuvieses observando qué sucede en ti, qué pasa dentro de ti esa emoción. Dejar que se dé. Y puede que esa emoción te duela. Dependiendo si es una emoción muy densa, definitivamente nos va a doler. Y quizás precisamente por eso es que muchas veces evitamos sentir nuestras emociones, ¿no? Porque nos generan mucho dolor, ¿sí? Entonces yo no les puedo decir que el sentir te vaya a generar dolor, o sea, definitivamente, definitivamente no, porque el hecho de sentir esa emoción, si esa emoción es muy densa, nos va a doler. Y como les digo, precisamente por esa razón es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a sentir esa emoción, a adentrarnos en esa emoción y preferimos evadir esa emoción, preferimos rechazar esa emoción, preferimos bloquear esa emoción y ya. Y empezamos como a hacer otras cosas para que esa emoción de pronto no duela. Pero, ¿cuál es el problema con eso? Si no experimentamos esa emoción se queda ahí. O sea, se queda en nosotros. No fluye, no se va. Puede que en ese momentito, sí, ok, lo pasaste, lo maquillaste, dijiste, ok, no, esto no quiero sentirlo, quiero dejarlo ahí. Y ok, ¿no? Pasamos eso, pero esa emoción no se ha ido. Esa emoción simplemente se ha quedado ahí, ¿sí? Esa emoción se ha quedado ahí. Y va a haber otro momento, otra escena y otra situación que va nuevamente conectarte nuevamente con esa emoción. Y si sigues pasando, y va a seguir ahí, y va a seguir ahí, y va a seguir ahí. Y se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando una emoción se queda, no? Esa es esa emoción retenida. Y pues cuando retenemos la emoción, cuando no dejamos que fluya esa emoción, ¿qué sucede con esa emoción? Esa emoción nos puede llevar a la depresión, ansiedad, y muchas veces incluso las enfermedades, ¿no? Y sabemos que definitivamente nos dice que muchas enfermedades, por no decir todas las enfermedades, detrás de cada enfermedad y todas las enfermedades también hay emociones, ¿no? Son emociones retenidas, ¿sí? Entonces, también están estas cosas, ¿no? Entonces, la idea es dejar que fluyan esas emociones,
que se vayan en realidad, ¿no? Una vez que liberamos esas emociones, una vez que dejamos que fluyan esas emociones, pero repito una vez más, la única manera de liberar, de soltar esas emociones, es sintiéndolas. No hay otra manera. ¿Y cómo siento mis emociones? Experimentando ese dolor, experimentando esa emoción, adentrándome en ese sentir. Pero aquí una cosa súper importante, ¿no? Cuando me adentro en esa emoción, puede que yo llore, ¿no? Y empiece a llorar realmente, ¿sí? Entonces alguien podría decir, pero yo lloro mucho y sin embargo sigo teniendo la misma emoción, sigue repitiéndose lo mismo y sigo llorando por lo mismo, ¿no? Entonces, ojo aquí, cuando tú sigues llorando por la misma situación o la misma situación te está generando la misma emoción, el mismo sentir, eso quiere decir que realmente no has liberado esa emoción, no te has adentrado en esa emoción, no has sentido realmente esa emoción, ¿sí? Porque aquí hay una cosa importante. Cuando tú sientas tu emoción, no tienes que estar pensando por qué me hizo esto, por qué dijo esto, pero por qué me pasa eso a mí, ¿no? Empezar a ponerle juicios a esa emoción. Cuando hacemos eso, ya no estamos conectando con nuestro sentir, sino ya estamos pensando. O sea, ya nos vamos al pensamiento. Entonces, cuando nos vamos al pensamiento, ya dejamos de sentir. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy al pensamiento y empiezo a decirme, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? ¿Cómo es posible? Y tal, y tal, y tal, ¿no? Entonces, lo único que ahí estamos haciendo es que esa emoción se haga más gordito, digámoslo así, ¿no? Se haga más grande. Es como que le estamos dando más gasolina o algo así, ¿no? Para que, para que esa emoción siga creciendo. Y estamos llorando. Y ahí definitivamente no liberamos la emoción, pues, ¿no? No estamos sintiendo realmente nuestra emoción. Si estamos sintiendo de alguna manera es como desde el digamos así, como desde no hacerme responsable de esa emoción. Y estoy pensando, y ese pensamiento lo único que está haciendo, como les digo, es acrecentar esa emoción. Y cuando hago eso, pues no estoy realmente en total rendición. La idea es sentir esa emoción, pero en total rendición. Sin preguntas, sin por qué es como les digo, sin para qué es, sin nada. Solo prestando tu atención a ese sentir, en total y completa rendición. Solo así dejamos que esa emoción fluya, ¿sí? Solo así dejamos que esa emoción se vaya. Incluso muchas veces, si es una emoción muy densa, vamos a sentir cómo esa emoción recorre por nuestro cuerpo incluso. Si es una emoción muy densa, si es una emoción muy fuerte, ¿sí? Y nos va a doler, como les digo, eso sí, no, no les puedo decir que no va a doler porque sí duele, ¿sí? Pero una vez adentrados en eso, una vez que ya experimentamos toda esa emoción y nos adentramos en esa emoción, al final, ¿qué queda? Esa emoción se va y le abrimos paso a nuestra verdadera esencia. ¿Y cuál es nuestra verdadera esencia? El amor. El amor, la paz, la plenitud, la dicha. Esa es nuestra verdadera esencia. De esa manera estamos conectando con nuestra esencia, con quien realmente somos, con la vida, con Dios. Sí, al final de todo eso es como, no hay más, no hay más.
por total experiencia se los digo. Solo hay paz, ¿no? Entonces, ese mismo recuerdo que te generaba dolor, que te generaba una serie de emociones, cuando tú has dejado que fluya toda esa emoción, pues ya no duele, porque ya le hemos quitado la emoción a ese recuerdo, a esa escena, a esa situación particular, ¿sí? Porque lo que duele, lo que nos genera muchas veces el sufrimiento y estas cosas es, de hecho es la emoción, ¿no? La emoción, esos recuerdos, ¿no? No es que vayamos a borrar lo vivido, lo experimentado o esa situación, ¿no? Vamos a seguir recordando, pero ya no hay dolor. Queda el recuerdo, pero ya no hay ninguna emoción. Por lo tanto, deja de doler. Y de esa manera incluso estamos conociéndonos y a su vez también estamos sanando nuestras propias heridas. Y definitivamente es una cosa hermosa y es una cosa maravillosa, ¿no? Pero otro puntito que sí me gustaría mencionarles, ¿no? Hace un ratito creo que les mencionaba el hecho de que alguien puede decir, pero yo lloro siempre y porque cuando lloro no, cuando lloro no estoy como liberando esa emoción, ¿no? Y vuelvo a reiterar aquí, ¿no? No se trata de como que llorar y llorar y llorar, ¿no? Y entonces cuando lloro ya estoy liberando todas mis emociones, ¿no? El asunto, como les vuelvo a repetir, es llorar sí, pero en completa rendición, si eso es lo que quieres hacerlo, ¿no? Si lo que quieres hacer es llorar, adéntrate en eso, ¿no? Pero en total rendición, sin juicios, sin preguntas, sin nada de esas cosas. Porque si empezamos a hacernos todas esas preguntas y vamos a, como les digo, vamos a llegar a seguir llorando por lo mismo. Ahí sí nos instalamos en el sufrimiento. Ahí sí no hay sanación y vamos a seguir llorando por la misma situación. Entonces, en ese sentido, pues no estamos definitivamente curando o sanando esa herida, ¿no? O conectando realmente con esa emoción y no estamos liberando esa emoción. Entonces, lo que les pido a ustedes, o no sé, quizás puede ayudarles de pronto, es sentir sus emociones en completa rendición. En completa y total rendición. De tal manera que incluso si ustedes pueden echarse en su cama o qué sé yo, como diciéndole al cuerpo mismo y mandándole esa señal de que estoy en completa rendición, ¿sí? Pues muchísimo mejor también, ¿no? Y repito, tampoco se trata de estar buscando emociones y buscando emociones, ¿no? En realidad no. La cosa es como estar en el presente, conectando con nuestro día a día, con cada cosa que vamos haciendo. Y de repente van a ir surgiendo, porque durante el día va a ir apareciendo diferentes tipos de emociones, ¿no? Entonces, estar consciente de eso y estar prestando atención a eso. Eso es vivir de manera muchísimo más consciente, muchísimo más conectado con la realidad, con el contexto, con la vida en realidad, ¿no? Es muchísimo, eso es vivir realmente. Ya no estamos en el pensamiento, sino estamos en el aquí y en el ahora, en el presente. Y solo podemos vivir en el presente. Si estamos en el pensamiento, estamos en el pasado, en el futuro, y pues ahí sí no estamos viviendo, ¿no? Y eso, ojalá que de las cosas que haya dicho, alguito me hayan podido entender o captar y bueno, de todo lo que dije, como siempre les digo, pues nada, conecten, no sé, quédense con lo que haya conectado con ustedes. Si algo te tocó, pues quédate con eso solamente, ¿no? Y ya está. No se trata de entender todo lo que estoy diciendo ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente quédate con lo que realmente conecta contigo, ¿sí? Y bueno, ya nos estamos viendo en realidad en el siguiente video y vamos a seguir tocando estos temas y vamos a ver qué viene para el siguiente video. Bueno, así que eso sería todo y bueno, pedirles en realidad que pues se puedan suscribir. No siempre confundo, yo no sé si es por aquí o por acá, pero ahí dice suscribirse. Entonces, bueno, pues háganle clic, ese suscribirse y bueno, a la campanita, como suelen decir también.
Entonces nada, nos estamos viendo en un siguiente video. Un beso grande, mucho, mucho amor para todos ustedes. Besos.